preocupes, estás a salvo. ¿Quieres que te ayude a volver a dormir? Veamos qué opciones tenemos. Podemos asegurarnos de que estés bien arropadito en cama. También podemos intentar hacer que te duermas acariciando tu pelo. Puedo prepararte una infusión calentita para que vuelvas a dormir. O podemos contar una historia. Así que prefieres que simplemente acaricie tu pelo. Por supuesto. ¿Quieres que hablemos de lo que estabas soñando? Pero sabes que nada de eso es real, ¿verdad? Sé que es fácil decirlo cuando no soy yo la que está teniendo pesadillas. Lo sé. Sé que es difícil necesitar descansar, necesitar dormir, porque hay cosas que hacer por la mañana, deberes, obligaciones que no se pueden hacer del todo bien si no has descansado. Pero eso no es algo en lo que tengas que pensar ahora. No te preocupes, estoy aquí para ayudarte a dormir de nuevo. Dime, ¿has cenado demasiado? Bueno, ya sabes que si cenas demasiada cantidad o comidas pesadas, puede costarte más conciliar el sueño e incluso mantenerlo. Bueno, seguro que podemos mejorarlo para la próxima. ¿Te has lavado la carita antes de dormir? Eso no está nada bien. Tal vez eso sea parte de lo que no te está ayudando a dormir. Ya sabes, ese sentimiento de culpa. No te preocupes, tengo algo para ayudarte. ¿Me dejas que sea yo quien limpie tu carita? Perfecto. Vamos a ver. Siempre guardo aquí al lado en mi mesilla un par de productos. Esto de aquí es un aceite limpiador que, como ves, por la cantidad que me queda, es uno de mis favoritos, si no mi favorito. Y voy a usar esta esponjita para limpiar el maquillaje que tengas. Muy bien, vamos allá. Es muy importante limpiar bien la zona de los ojos, sobre todo si los hemos maquillado o si hemos estado andando por fuera
sido un día muy duro. Bueno, sí, siempre pueden ser peor, ¿verdad? ¿Puedo contarte algo
Y recordemos que yo era una niña de 5 o 6 años bastante inquieta, con las manos así pegadas a la mesa sin poderlas mover. Lo cierto es que después no podía parar de hacer así y mirarme las uñas. Me encantaba. Y desde entonces, pues ahí fue cuando empezó un poco mi obsesión con los pinta uñas. Hasta ahora siempre he usado el típico pinta uñas que para secarlo tienes que esperar que pase el tiempo. Pero esta vez me he decidido a probar esos pinta uñas tipo gel, que lo que tienes que hacer es meterlos debajo de una lámpara LED o UV para que se sequen. Y ese es el pinta uñas que llevo hoy. De hecho, me las pinté ya hace por lo menos 6 días. Sí. Y están impolutas. Normalmente me suele durar bastante bien el pinta uñas, no te voy a mentir, porque tengo mucho cuidado de preparar bien las uñas. Pero normalmente los dedos índices siempre se me acaban rompiendo un poquito, porque siempre acabo usando estos dedos para actividades, despegar alguna pegatina, romper alguna cosa, agarrar algo. Así que siempre son los dedos que más se afectan. Pero por ahora están todas intactas y me gusta un montón este color oscuro con brillitos dorados. No sé si alcanzas a verlo bien. Sí, es muy bonito. Lo cierto es que llego un poco tarde a las uñas de Navidad, fin de año, pero bueno, como las tengo cortitas, me apetecía probar un color oscuro. Sí. ¿Tú tienes algún recuerdo así de la infancia a raíz del cual haya surgido algún hobby que tengas actualmente? Ahora no te das cuenta. No pasa nada. De hecho, a mí este recuerdo que te he contado se me desbloqueó recientemente cuando vi uno de esos pinta uñas en su envase de aquella época. Me vino así un flash a la mente y me acordé de mi primer pinta uñas. Sí, no sé, son pequeños recuerdos y no sé, los recuerdo con mucho cariño. Además es algo que sigo haciendo a día de hoy y ahora soy yo quien le pinta las uñas a mi madre. Es curioso, ¿verdad? Empiezo a notar que tienes los párpados un poco pesados. ¿Quieres que te acaricie un poquito más el pelo hasta que te quedes dormida? Vale.
seguro que te